Buen día, sexto, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, quise hacer un videíto ya que hace mucho que no les mando videos, ¿sí? Con la explicación de las cosas. Vamos a comenzar con lo que respecta a biología, con un tema nuevo. Así que bueno, me pareció que estaba bueno hacer el video, ¿sí? Con ambiente vamos a seguir, con lo que tiene que ver con contaminación, así que bueno, después van a tener las actividades. Antes de comenzar con el tema nuevo, sí, me gustaría recordarles que durante esta semana y la semana que viene vamos a estar trabajando con los profes de educación física a través del Facebook de la escuela. Así que quienes todavía no son miembros del Facebook, estaría bueno que se puedan incorporar, que puedan mandar la solicitud, ¿sí? Porque los profes van a ir subiendo diferentes retos, diferentes desafíos a lo largo de esta semana y la semana que viene, y se lo van a perder si no están, ¿sí? Desde el equipo directivo se nos solicitó a los profes que la semana que viene no enviemos actividades porque va a ser una semana destinada solamente a los juegos y a los desafíos propuestos por los profes de educación física. Saben que el día lunes es el día del estudiante, ¿sí? Día de la primavera, y entonces vamos a dejar toda esa semana para trabajar y festejar la semana del estudiante todos juntos, ¿sí? Lo primero que se propuso ya hace varios días, lo dijeron los profes, es el torneo de primavera, ¿sí? Como ustedes saben, todos los años en nuestra escuela, el día de la primavera se compite entre los cursos, decorando el salón, disfrazándose de una temática en particular. Este año no queríamos perder esa costumbre, sí, y lo vamos a hacer de forma virtual. Así que los profes de educación física propusieron que cada curso elija la temática a la cual quiere representar, ¿sí? Y cada uno desde su casa se saque una foto disfrazado o representando esa temática. Pueden disfrazarse ustedes o decorar el ambiente que va a salir en la foto, no sé, ¿sí? Y después cada uno le manda la foto a un integrante del curso, ¿sí? Que se encargue de hacer una foto collage con todas sus fotos juntos, y después esas fotos se las envían al su profe de educación física o las suben al Facebook de la escuela para poder participar de la competencia, ¿sí? Va a ser un torneo, así que los mejores cursos, las mejores temáticas pasan a una siguiente etapa y siguen compitiendo hasta que se obtenga un curso ganador, ¿sí? Después los profes les van a seguramente indicar bien cuáles van a ser los premios y eso, bueno. Sé que tienen tiempo hasta el viernes de enviar sus fotos, así que nada, si lo van a hacer, estaría buenísimo que puedan participar y que empiecen ya a preparar, ¿sí? Una vez que sepan la temática que van a elegir, cuéntenos a los profes, ¿sí? Porque escuchando las distintas temáticas del curso, cada profe tiene la posibilidad de apoyar algún curso, ¿sí? También de continuar esta temática, enviando una foto apoyando a esa temática y al curso. Así que estaría bueno que nos comuniquen, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con el tema de la clase de hoy de biología, ¿sí? A continuación, en hoja aparte a lo último que hicimos fue una actividad acerca de lo que era el cáncer, ¿sí? O sea, alteraciones en el organismo producidas por mutaciones de células. Una de esas mutaciones y esas alteraciones es el cáncer, ¿sí? El cáncer es una célula que muta, y al ser una célula mutante distinta a las otras células que tiene cerca, esta célula ataca a todas las células que tiene alrededor, tratando de deformarlas o matarlas y perjudicarlas. Entonces empieza a atacar y a expandirse. Eso sería lo que es el cáncer. Eso fue lo último que hicimos. En hoja aparte vamos a comenzar con el tema nuevo, que es la reproducción, ¿sí? Entonces, como título pongan la función de reproducción. Yo después les voy a mandar igual por foto lo que tienen que copiar y las consignas, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de reproducción nos referimos a una función básica de todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reproducción es la función que le permite al ser vivo dejar descendencia. Y esa descendencia, a su vez, va a permitir
que la especie se mantenga y no se extinga, ¿sí? Imagínense si todas las personas que hoy en día habitan el mundo decidieran no tener hijos. Yo no me quiero reproducir, no quiero tener hijos, ¿sí? ¿Qué pasaría? Al transcurrir los años y cada una de esas personas se vaya muriendo, si no tuvo descendencia, va a llegar a un punto que la especie humana se extingue, desaparece, ¿sí? Porque cuando se mueren todos, se terminó la especie. Entonces, la función de reproducción sirve para esto, para que los seres vivos dejen descendencia fértil, ¿sí? Es decir, que esa descendencia también pueda reproducirse, y evitar así que la especie se extinga, ¿sí? Es una función básica que presentan todos los seres vivos y es una función muy importante. Ahora, todos los seres vivos no se reproducen de la misma forma. Cada ser vivo tiene una función específica, ¿sí? Para poder reproducirse. Si nosotros nos ponemos a comparar, existe una clasificación general que clasifica a la reproducción en dos tipos diferentes: la reproducción sexual y la reproducción asexual. Cuando hablamos de una reproducción sexual, no nos referimos a que haya un contacto, ¿sí? Sino que la reproducción sexual hace referencia a aquella reproducción que para llevarse a cabo sí o sí necesita la presencia de células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Los gametos. Los gametos son la célula sexual femenina y masculina. En nuestro caso, en el ser humano, nuestros gametos son el espermatozoide en los hombres y el óvulo en las mujeres, ¿sí? Esos son los gametos, son las células reproductivas o células sexuales producidas por los individuos de esa especie. Siempre que una reproducción sea sexual, quiere decir que requiera sí o sí la existencia de estas dos células, ¿sí? ¿Por qué requiere la existencia de estas dos células? Porque estas células deben unirse en un proceso llamado fecundación. Y al unirse intercambian información, intercambian material genético y forman una nueva célula, llamada célula hija. En realidad le damos el nombre en biología de célula huevo o cigoto, y ese cigoto, a través de diferentes mecanismos y diferentes fenómenos, va a ir desarrollándose, originando nuevas células hasta formar un cuerpo completo de un organismo nuevo, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de una reproducción sexual, vamos a hablar de una reproducción que necesita de gametos femeninos y masculinos. Y esos gametos deben unirse en una función denominada fecundación, ¿sí? Esa fecundación puede ser de dos formas: fecundación interna o fecundación externa. La fecundación interna es aquella que se da dentro del cuerpo de algunos de los organismos involucrados. La mayoría de las veces, cuando hablamos de reproducción sexual, hablamos de dos organismos diferentes: un macho y una hembra, uno que produzca células sexuales masculinas y otro que produzca células sexuales femeninas, ¿sí? Digo la mayoría de las veces porque no siempre ocurre eso. Hay organismos, como por ejemplo muchas plantas, que son hermafroditas o bisexuales, ¿sí? Significa lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que producen los dos tipos de células en su cuerpo. Producen tanto células sexuales femeninas como células sexuales masculinas, ¿sí? Entonces, no nos confundamos en que siempre se necesitan dos organismos, ¿sí? Sino que mantengámonos en el concepto de que se necesitan dos células sexuales, cada una con un sexo diferente. Entonces, cuando esas células sexuales se unen en el proceso de fecundación dentro del cuerpo de alguno de los organismos involucrados, se dice que la fecundación es interna. En cambio, cuando esa unión de células ocurre en el medio ambiente, decimos que la fecundación es externa, ¿sí? Por ejemplo, nosotros las personas, si nos reproducimos de manera sexual y nuestra fecundación es interna, la célula sexual masculina, el espermatozoide, debe llegar al interior del cuerpo de la mujer, ¿sí?
para fecundar al óvulo, ¿sí? Que esta fecundación se dan en las trompas de falopio, que es un órgano femenino, ¿sí? Entonces la fecundación es interna, ocurre dentro del cuerpo de la mujer. En cambio, por ejemplo, en la mayoría de los peces, esa fecundación se da en el agua. Los peces liberan en el agua los machos sus espermatozoides y las hembras liberan sus óvulos. Y con el movimiento del agua esas células se juntan, se unen, ¿sí? Y forman los embriones que van a dar después posterior desarrollo a nuevos peces, ¿sí? Bueno, todo eso en cuanto a la reproducción sexual. Una vez que ocurre esta reproducción sexual y que ocurre la fecundación, ay, discúlpenme chicos, una vez que ocurre la fecundación, no es inmediato que se unió el óvulo y el espermatozoide y ya hay un ser vivo completo. No, lleva una etapa, ¿sí?, en la que ese embrión comienza a desarrollarse y a formar el cuerpo de lo que va a ser el nuevo ser vivo. A esa etapa lo conocemos con el nombre de desarrollo embrionario. Es la parte justamente en donde el embrión comienza a desarrollarse hasta completar su formación, ¿sí? En nosotros, en las personas, ese desarrollo embrionario dura alrededor de 9 meses, que es la etapa de embarazo, ¿sí? Cada especie de ser vivo tiene un tiempo diferente y propio de esa especie, ¿sí? Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de reproducción asexual? Nos referimos a la reproducción en la que los seres vivos no van a necesitar células sexuales para reproducirse. No hay presencia de gametos porque no hay ni espermatozoides ni óvulos, ¿sí? Además de tener esta característica que no necesita células sexuales, la reproducción asexual se caracteriza porque se da con un solo individuo. Un solo ser vivo decide reproducirse y lo hace solamente él sin depender de otro ser vivo o de otra célula, ¿sí? Entonces, toda la descendencia que tenga van a ser idénticas a ese ser vivo, ¿sí? Van a ser todos como clones. ¿Por qué? Porque no hay intercambio de material genético, sino que ese ser vivo origina su propia descendencia, entonces todos van a ser iguales a él, ¿sí? En cambio, en la reproducción sexual, como hay dos gametos diferentes, generalmente de dos organismos diferentes con ADN distinto, cuando hacen el intercambio de material genético va a haber intercambio de información, ¿sí? Por eso la gran variedad, la gran diversidad genética que existe, ¿sí?, de las personas. Somos millones y millones de personas y somos todas diferentes entre sí, justamente porque este intercambio genético permite la variabilidad genética, ¿sí? Yo tengo 4 hermanos y cada uno tiene sus características, no nos parecemos entre sí, porque algunos se parecen más a mi mamá en una característica, en esa característica yo me parezco más a mi papá, en la otra yo me parezco a mi mamá y mi hermano a mi papá. Entonces, como tenemos dos variables, ¿sí?, que puedo parecerme a mamá o a papá en cada característica física mía, es que se permite la gran variedad genética, ¿sí? En cambio, en la reproducción asexual esto no sucede, porque se origina a partir de un único organismo progenitor, ¿sí? Entonces, toda la descendencia va a tener las características de este único progenitor. Y tiene como desventaja, además de no permitir la diversidad genética, que si este organismo es un organismo con alguna enfermedad transmitible y heredable de la descendencia, toda su descendencia va a tener esa enfermedad, esa malformación o esa alteración genética sin poder evitarlo porque no tiene otro organismo progenitor, ¿sí? Dentro de la reproducción asexual hay un montón de variantes, ¿sí? Las bacterias se reproducen asexualmente de una forma, ciertas plantas de otra forma, ciertos animales de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, las estrellas de mar. La estrella de mar es un animal, ¿sí?, que se reproduce de forma asexual. A partir de una única estrella, esa estrella tiene su descendencia. ¿Cómo lo hace? La estrella que se quiere reproducir rompe uno de sus bracitos, lo libera al agua, ¿sí?, en el suelo donde se encuentre, en el fondo oceánico, y ese bracito que rompió y que liberó
tiene la capacidad de regenerar los otros 4 bracitos que le faltan y completar una estrella de mar completa. ¿Sí? Completa todo el cuerpo y así origina su descendencia. Después de un tiempo, esa estrella progenitora que había roto su bracito para reproducirse, comienza a restaurar y nuevamente le crece el bracito faltante. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo a partir de un único individuo puede ir dejando descendencia. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con esto. Yo les voy a dejar información y vamos a trabajar un poquito con las diferencias de las dos reproducciones. ¿Sí? Les mando un besito. Cuídense. Chau, chau.